1947 a 1949. Segunda etapa, inestabilidad política y Stop y Go. 1953-1975. Caracterización del periodo. Marco internacional. La economía mundial crecía tras la finalización de la Segunda Guerra hasta 1971. Gran Bretaña pierde protagonismos debido al nacimiento de la CE, poniendo hacia Francia y Alemania como protagonistas. La relación argentino-europeo está siendo afectado primero porque Gran Bretaña perdía importancia relativa en Europa, y segundo porque Francia estaba a la cabeza como país de tradición agrícola, con peso en el CE. Esto claramente bueno era favorable para los intereses argentinos. Estados Unidos seguía liderando entre los países con economías de mercado, así como también empezó a recibir inversiones extranjeras en su territorio. En América Latina la materia prima perdió valor en el comercio internacional. Se crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio para fortalecer el proceso sustitutivo. Al final de la etapa, la estabilidad de los mercados mundiales se ve afectada por la inconvertibilidad del dólar y la crisis del petróleo, provocando que éstas colapsaran. La política exterior argentina y la inserción en los mercados mundiales. Perón no lleva una relación muy cordial con Estados Unidos, sino alejada, pero al momento de la crisis de divisas inicia una política de acercamiento económico a Estados Unidos. Como en Argentina las inversiones extranjeras habían sido reducidas debido al decaimiento de Inglaterra, se propone una ley de inversiones extranjeras 1953, donde los principales beneficios que contemplaba para los inversores eran: 1. Posibilidad de remitir un porcentaje de las utilidades a la casa matriz a partir del segundo año de la radicación. 2. Posibilidad de repatriar la inversión, en cuotas, a partir del 10º año de la radicación. Se quería lograr el reabastecimiento del petróleo, ya que es fundamental para el proceso de ISI. Para ello el gobierno realizó un acercamiento a una petrolera californiana y se quería llegar a la creación de la Corporación California Argentina, donde Perón tenía cierta discrepancia con su gabinete. Al salir Perón y llegar Frondizi, profundiza la ley de inversiones extranjeras, se hizo hincapié en la ley de petróleo y gas y se intentó mantener los lazos comerciales con la URSS. Marco político interno. 20 años de inestabilidad. Coincidente con la iniciación del segundo mandato presidencial, 1952 marca un punto de quiebre de la política peronista. El país pasaba por una crisis en el sector externo de la economía y una alta inflación. En 1955 el gobierno de Perón cae y es exiliado. Se instaló un gobierno provisional, encabezado por el general Lonardi como presidente, reemplazado luego por el general Aramburu. Este último tomó acciones sobre el peronismo y su gente, teniendo como consecuencia que este partido creara resistencia en contra los gobierno presente. En 1957 se hace llamado a elecciones donde ganaron los votos blanco proporcionados. Por el peronismo proscrito las segundas elecciones en 1958 la ganó Frondizi, pero se dice que hubo complot con la gente del peronismo. Gobernó bajo tutela militar pero no complació al Estado y fue derrocado en 1962. El peronismo proscrito siempre se lleva una buena cantidad de personas, lo que ponía complejidad a la hora del llamado a elecciones, llevando a que las fuerzas militares tomaran el poder otra vez. Y se volvía a repetir la misma situación a las elecciones de 1957. Llegando al poder Dr. Arturo Illa, el cual es derrocado por la fuerza militar en 1966, donde se designó presidente el general Onganía. Aplica la represión al pueblo y aplica mano dura al pueblo, tomando como consecuencia Cordobazo 1969 diezmaron el poder y el proyecto político de Onganía, reemplazado por el general Levingston en junio de 1970. Durante el gobierno de se intensificaron las acciones de grupos armados de distinto signo y origen y creció el descontento de la población, lo que impulsó, apenas 9 meses después, que el general Lanusse asumiera la presidencia. Restableció la actividad de los partidos, incluido el peronismo, y anunció el llamado a elecciones generales. Paralelamente se intensificaron dramáticamente las protestas callejeras y las acciones guerrilleras. Tras 17 años de exilio,
Perón volvió temporalmente al país en 1972. Tras 18 años, el peronismo volvía al poder. La normalización institucional no restableció la calma política, todo lo contrario. Durante la breve presidencia de Cámpora se intensificaron los enfrentamientos entre los heterogéneos sectores internos del peronismo. Cámpora renunció y se convocó a nuevas elecciones presidenciales, que, tras un intrascendente interinato del presidente de la Cámara de Diputados Lastiri, no significaron otra cosa que la legitimación del acceso de Perón, casi octogenario, por tercera vez a la presidencia de la República. En julio de 1974 muere Perón, y lo sucede su esposa, María E. Martínez, a la sazón vicepresidente. El enfrentamiento entre los distintos sectores del peronismo cobra entonces una virulencia inusitada de ambos bandos. A la violencia política, se sumó en 1975 el malestar económico. Las políticas económicas entre 1953 y 1975. La meta primordial era el control de la inflación, mediante restricciones al consumo y fomento del ahorro. Se redujo considerablemente el gasto público. También hubo ajustes en el régimen tarifario. Se condicionaron los aumentos nominales de salarios al incremento de la productividad. En 1953 se obtuvo una excelente cosecha, que trajo cierto alivio a las cuentas externas. Pero la recuperación de la economía se traducía en aumentos de la demanda por importaciones de insumos industriales. En 1955 reaparece el desequilibrio de la balanza comercial. No existiendo deuda externa, y con escasos movimientos de la cuenta de capital, los saldos de la balanza de pagos se explicaban íntegramente por las cuentas de mercancías y servicios reales. Para enfrentar el problema externo se recomendaba un fuerte ajuste del tipo de cambio y el estímulo a la inversión extranjera. En tanto, la inflación debía combatirse mediante reducción de la tasa de expansión monetaria, corrección del desequilibrio fiscal, contracción del gasto y reducción del empleo público. Se unificaron los mercados de divisas en un tipo único, provocando una fuerte devaluación del peso. Asimismo, se eliminaron los controles de cambios, vigentes ininterrumpidamente desde 1931, se liquidó el IAPI y se levantaron todos los aranceles a las importaciones. La demanda de divisas por importaciones de durables fue tal, que rápidamente debieron reponerse muchas de las restricciones eliminadas. Frondizi basó su política económica en los postulados teóricos del desarrollismo. Esta corriente de pensamiento descreía de la posibilidad de que el país pudiera crecer exportando productos primarios, y proponía alcanzar un desarrollo industrial integral. Para ello era necesario multiplicar la producción interna de petróleo y gas, reasignando las divisas ahorradas en combustibles a importaciones de bienes de capital para el desarrollo de industrias básicas como la siderurgia. También se propugnaba un estímulo del ahorro público y privado. A partir de 1960 la economía mostró signos de recuperación, apoyada fundamentalmente en la IED y en un muy severo ajuste fiscal. Era cada vez más evidente la exposición de la economía a los vaivenes del sector externo. El derrocamiento de Frondizi dejó tronco el proyecto económico desarrollista. La principal medida del gobierno de Guido fue la eliminación de las intervenciones del BCRA en el mercado de cambios. También se reajustaron las tarifas y se pagaron salarios y cuentas con proveedores del Estado con una emisión de bonos. Nuevo golpe de timón con la llegada a la presidencia del Dr. Illa. La política económica radical buscó estimular la demanda efectiva, mediante medidas inspiradas en las ideas keynesianas y de la CEPAL. Se procuraba fortalecer el poder de compra de los salarios, mediante el establecimiento de un salario mínimo vital y móvil, al tiempo que se establecían precios máximos para determinados bienes de la canasta familiar y se congelaban las tarifas públicas. La economía reaccionó positivamente, con altos índices de crecimiento en el bienio 1964-1965. A este continuo devenir cíclico de la economía argentina durante estos 20 años, se lo ha caracterizado como stop y go. Como se puede observar en la gráfica, los periodos presidenciales a partir de 1953 hasta el año 1965 en el peso dólar sube y baja variándose continuamente a manera que transcurre los años. Uno de los aspectos más destacados de la política económica de Lilia fue el tratamiento del tipo de cambio.
ni se mantuvo artificialmente la cotización del peso, ni se recurrió a mega devaluaciones, como en el pasado reciente. Se aplicó un por entonces novedoso mecanismo de mini ajustes que acompañaban a la inflación. Los primeros gobiernos militares, salvo el de 1943, habían propiciado políticas benefactoras del agro, mediante devaluaciones que se producían seguidamente de acceder al poder. Tras algunas incertidumbres iniciales, Onganía colocó a Krieger Bacena en el Ministerio de Economía y presentó su Plan de Estabilización y Desarrollo. Se fijó una nueva paridad, muy alta, del tipo de cambio, con el compromiso de no volver a devaluar. El año de la crisis del petróleo, 1973, inesperadamente fue muy favorable en las relaciones de intercambio. Este hecho fortuito permitió que el nuevo gobierno asumiera con cierto desahogo financiero. El año se cerró con un saldo positivo récord de la balanza comercial. La cartera de Economía fue confiada a José Gelbard, hombre de la CGE. Articuló un plan basado en lo que se denominó Pacto Social, destinado fundamentalmente a combatir la inflación con dos estrategias: control del nivel de precios y aliento a la recuperación de los salarios en términos reales. El plan mostró algunos remedos de la época del primer peronismo, aunque en su aplicación no se percibió la firmeza ni el dogmatismo de otros tiempos. Algunos de estos aspectos eran: exportaciones de carnes y granos monopolizadas por las juntas nacionales. Mini reforma financiera. Los bancos captaban depósitos por cuenta del BCRA y concedían créditos limitados y orientados por las autoridades. Se impusieron algunas limitaciones al capital extranjero, de difícil aplicación práctica. Política tendiente a la recuperación de los salarios, que tenía por objetivo que en el término de 4 años la participación de los mismos volviera a niveles cercanos al 50%, como en la década del 40. Incremento de los lazos comerciales con los países del bloque soviético y no alineado. Una diferencia importante con el primer periodo peronista fue el tratamiento hacia las exportaciones industriales. Anteriormente, la política industrial peronista había estado dirigida al mercado interno. Se adoptaba ahora una tercera estrategia de impulso a la demanda agregada. Antes había sido el turno del consumo primero y de la inversión después. Ahora era el tiempo de las exportaciones. Los indicadores respondieron muy bien en principio. Por ejemplo, en 1974 el desempleo se ubicaba en un insignificante 2,5%. Pero la propia dinámica de precios controlados y salarios en aumento permitió la reaparición de la inflación. Las cosas se agravaron muchísimo ante un factor absolutamente exógeno, aunque no inesperado: la muerte de Perón. El pacto se basaba fundamentalmente en su credibilidad, que a partir de este suceso quedó seriamente dañada. Gelbard permaneció algunos meses en su cargo y finalmente fue desplazado. Tras un paso fugaz del nuevo ministro Gómez Morales, el pacto se diluyó por completo. El ministro Rodrigo intentó sincerar las principales variables económicas, distorsionadas por 2 años de controles y precios máximos. Horas después de asumir anunció una devaluación del 100% del tipo de cambio financiero y 160% del comercial. La medida fue acompañada por aumentos de tenor similar o mayor en las tarifas públicas y combustibles, y se liberaron todos los precios. La estampida inflacionaria generada devastó las cuentas fiscales y externas y el caos económico se agregó a la creciente inestabilidad política. A partir de entonces no hubo plan posible. Los últimos jirones de credibilidad se escurrieron de las manos del gobierno de la viuda de Perón. Políticas monetarias y fiscales entre 1952 y 1975. El plural se utiliza deliberadamente, ya que durante 20 años de inestabilidad política se llevaron a cabo alternativamente políticas expansivas y restrictivas, al compás de inflaciones y recesiones características del stop y go. El tramo peronista 1952-1955 abandonó la expansión fiscal como herramienta de crecimiento de la demanda agregada. El gobierno provisional instalado en 1955 llevó a cabo una profunda reestructuración del sistema financiero, desestatizando los depósitos y devolviendo la autarquía al BCRA. La nueva Carta Orgánica establecía estimular el crecimiento ordenado y persistente del ingreso nacional en el máximo posible.
El eje central de la política monetaria fue una fuerte restricción de la tasa de expansión del dinero. El Plan de Desarrollo de Frondizi obligó al principio a llevar a cabo una política monetaria y fiscal expansiva, que viró hacia la ortodoxia con el arribo de Alzogaray al ministerio. Depuesto el presidente, la ortodoxia se profundizó y se implementó una política monetaria restrictiva en términos cercanos al monetarismo. Entretanto, la presidencia de Lilia, la prioridad era la salida de la recesión, y a ello se dirigió la política económica. El esparcimiento fiscal se manifestó a través del gasto corriente, con una activa política de compras del Estado. La política monetaria fue igualmente expansiva y se orientaba al estímulo del crédito. Inesperadamente, tras el derrocamiento del gobierno, el plan de Bárcena profundizó la expansión monetaria. Con tipo de cambio alto y fijo, más la percepción de que los precios no tenderían a incrementarse, la gente estaría dispuesta a retener más dinero, por lo que otro tipo de política hubiera sido difícil de implementar. Respecto del resto del periodo, la mayoría de las políticas aplicadas fueron coyunturales y cortoplacistas, casi siempre condicionadas por la inflación y la creciente puja distributiva. El hecho más saliente es la mini reforma financiera del gobierno de Perón, comentada más arriba. Ahorro-inversión. Para todo el periodo la inversión bruta interna ronda un promedio de 19% del PBI, cifra bastante más alta que la del periodo anterior. Ya desde el comienzo de la etapa, pero especialmente a partir de 1958, reaparece y cobra importancia decisiva la inversión extranjera, que se concentra en los dos sectores más dinámicos de la economía, combustible y automotriz. Entre 1953 y 1955, el crédito siguió siendo regulado y dirigido, con tasas de interés reales siempre negativas, pero con un grado de mayor realismo respecto de los determinantes del ahorro. A partir de 1956, se introdujeron herramientas destinadas a una mayor autonomía de los mercados. Entre 1955 y 1962, con excepción de 1959, el ahorro interno no alcanza a financiar a la inversión. El proceso es compensado por ahorro externo, favorecido por la depreciación del tipo de cambio. El peso se estabiliza a partir de 1962, favoreciendo un importante incremento de la tasa de ahorro, en especial desde 1969 en adelante. El ahorro privado entre 1953 y 1975. Análisis descriptivo de los principales determinantes. La propia dinámica del proceso Stop y Go dificulta el tratamiento de las variables que determinan el ahorro de los particulares. El consumo privado muestra una tendencia claramente decreciente respecto del periodo anterior. La propensión media a consumir para todo el periodo es del 72% respecto del producto total. A partir de 1960 la economía comienza a recuperarse de la recesión de 1959, pero los niveles de consumo se estancan en torno al 70/72% del producto, sin volver a los niveles de mediados de la década del 50. Este es un dato llamativo, teniendo en cuenta que la inflación es particularmente elevada, en especial desde 1955. El nivel de empleo es alto a partir de 1963. Contrastación empírica. Para este periodo, funcionó el ahorro privado del tipo keynesiano. Se verifica un ahorro autónomo negativo. La propensión marginal a ahorrar para todo el periodo es del 26%, mayor que la propensión media que es del 20%.